Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. En un vídeo anterior vimos cómo poner en funcionamiento un motor de lavadora con escobillas. Hicimos unos puentes, hicimos unas conexiones para ver cómo giraba en un sentido y cómo giraba en el otro. Os recomiendo que veáis el vídeo y aquí les pongo el enlace. Vimos el esquema, o sea, los esquemas, el esquema de cada giro y cómo se realizaban los puentes y las conexiones para que el motor girara en un sentido o en otro. Entre los comentarios, nuestro amigo Gerardo Puente me ha comentado que ya conocía la conexión de este tipo de motor, tanto para un sentido como para el otro, pero sí que le gustaría y que cree que sería bastante interesante de que pudiera hacerlo mediante un interruptor conmutador. Es lo que vamos a hacer. Poder girar, o sea, poder realizar el giro de un motor de lavadora con escobillas mediante un interruptor conmutador. Va a ser de una forma muy fácil. Vamos a ver los esquemas en imagen y posteriormente realizaremos el montaje y pondremos el motor en prueba. Lo haremos con dos interruptores, un interruptor y un interruptor de cruce como los que se usan en las viviendas normalmente, y posteriormente lo veremos también con interruptores de palanca. Interruptores de palanca que sería un interruptor normal y un doble conmutador con un puente entre los terminales. Creo que es un vídeo bastante interesante y os va a gustar. Aquí vemos de forma esquemática cómo es un motor de lavadora con escobillas. Se compone de 4 elementos que son el rotor, que lleva las escobillas y el colector, el estator, que es la bobina exterior, lleva un control de temperatura y lleva un tacómetro. También lo podemos encontrar, y es el caso del motor que vamos a utilizar, que aunque lleva los 4 elementos, pero lleva 9 cables, lleva una conexión más, que es una toma intermedia que normalmente no se conecta, una toma intermedia en el bobinado del estator. Para utilizar el motor ya fuera de la lavadora y de forma que no tengamos que utilizar ni el tacómetro ni el control de temperatura, se conecta de la forma siguiente. Siempre hay que conectar en serie la bobina del estator con la bobina del rotor. Se puede conectar de esta forma. Aquí está la fase iría al terminal 1 del estator y la salida sería el terminal 6, que conectamos en serie con un puente con el terminal 3, que va ya al bobinado del rotor a través de las escobillas y sale en este caso al neutro. O sea, repetimos,
fase terminal 1 hacia la bobina del estator, salida terminal 6 conectada en serie con un puente con la bobina del rotor, y a la salida va al neutro. Para que gire en el sentido contrario tendríamos que conectar el neutro en el 3 y el puente en el 2, que lo vemos aquí de esta forma: el puente en el 2 y el neutro en el 3, con lo cual invertimos la conexión de una bobina con respecto a la otra, eso sí, siempre conectadas en serie. ¿De qué forma se puede realizar sin necesidad de tener que hacer puentes ni cambiar cables ninguno? Pues de esta forma, a través de un cruzamiento. A través de un cruzamiento tenemos la posibilidad de verlo de esta forma: el neutro iría directamente al 2 y el 6 iría al 3. Aquí colocaríamos un interruptor para cortar la corriente antes de activar el cruzamiento. Repito, neutro 2 y 6 con 3. Y para invertir el giro no tenemos más que activar el cruzamiento. Previamente habríamos cortado con el interruptor y activamos el cruzamiento, y el neutro ahora iría al 3 y el 6, el cable que sale del terminal 6, iría al 2. O sea, estamos invirtiendo con un conmutador de cruzamiento lo que es las conexiones de una bobina con respecto a la otra. Así de fácil se realiza una inversión de giro sin tener que realizar ningún tipo de cambio de cable ni puente. Aquí vemos el esquema de conexión. Podríamos haber utilizado también el otro esquema que se ven en el cruzamiento, las líneas cruzadas. Vemos aquí la fase L va a un interruptor y del interruptor va a la bobina del estator. A la salida de la bobina del estator, a través del terminal 6, va hacia el cruzamiento, y el neutro va también al cruzamiento. Aquí en el cruzamiento podemos conectar tanto como se ve en el esquema, el neutro con el 2, como el neutro con el 3, y el 6 con el 2, como el 6 con el 3. Con lo cual, al invertir una bobina con respecto a la otra, al invertir las conexiones, el giro se realiza al contrario. Este va a ser el esquema con el cual nos vamos a guiar. Aquí vemos el esquema y la fase va directamente a un interruptor y del interruptor al terminal 1. Aquí tenemos el interruptor 1, 0, giro en un sentido y giro en otro sentido. Este es un interruptor normal y este es un conmutador o interruptor de cruce. Lleva 4 cables para realizar esta conexión, así o así. Es el interruptor que se utiliza para encender una lámpara desde 3 sitios.
colocamos el cable de fase color marrón aquí al interruptor. Es de presión, embornamiento rápido, ya está conectado la fase y salida al terminal 1. Aquí tenemos la conexión al terminal 1 que va directamente a la bobina del estator. El cable de tierra va directamente el de entrada conectado con el que va al chasis del motor. Ahora debemos conectar en el cruzamiento el neutro y el cable que viene del terminal 6. Y aquí vemos la conexión del neutro y del cable que viene del terminal 6. Depende del fabricante, las conexiones pueden ir a los dos extremos, o este modelo que es un poco más antiguo, que van las conexiones en el centro, las conexiones de entrada en el centro y las de salida en los extremos. O igualmente pueden ser las conexiones de entrada en los extremos y las de salida en el centro. Entonces ya solo nos queda alimentar los cables grises que vienen del terminal 2 y 3, del terminal del rotor, o sea, de los terminales, que alimentan el rotor. Es indiferente que conectemos aquí o aquí, cualquiera de los dos, puesto que el cruzamiento nos va a realizar el cambio en la conexión. Aquí ponemos, están igualados de color gris, para que sepamos que son los que van al rotor. Uno conectado y el otro conectado también. Vemos las conexiones, primeramente los dos cables marrones, fase de entrada y fase de salida directamente al terminal 1, y neutro con el cable del terminal 6 de la vuelta de la bobina del estator, que van al cruzamiento, y los dos de color gris que van al rotor y que salen del cruzamiento. O sea, el blanco y el azul se conectarán indistintamente con un gris o con el otro.
y con ello se consigue que el motor cambie el sentido de giro. Vemos a continuación el funcionamiento del motor. Vemos cómo ha realizado el giro en este sentido. Se para en el interruptor y ahora se invierte el giro en el cruzamiento. Se le da al interruptor y ahora debe girar en este sentido. Vemos cómo ha cambiado el sentido de giro. A continuación vamos a ver cómo se realiza el funcionamiento con interruptores de palanca. Conectamos el cable de tierra de entrada y el que va al chasis. A continuación, conectamos al interruptor. Es un conmutador, pero se utiliza solo como interruptor. Y la salida directamente al motor a través del terminal . Ya está conectado el interruptor y ahora nos queda por conectar los 4 cables que son neutro y cable de terminal 6 con los 2 cables que vienen del rotor del motor. Aquí no tenemos cruzamiento, sino un doble conmutador.
que para que nos sirva como cruzamiento se realizan un puente aquí y otro puente aquí. Entonces aquí conectamos neutro y 6 y aquí tenemos terminal 2 y 3 o 2 y 3. Es indiferente. Aquí el 6 ahora está conectado con el 2 y el neutro conectado con el 3. Si cambiamos, el neutro conecta con el 2 y el 6 conecta con el 3. Personalmente prefiero realizar las conexiones de esta forma, todos por el mismo lado, si es posible. Ya tenemos conectados los cables que van al rotor y aquí conectamos el neutro. Por ejemplo, aquí es indiferente, pero vamos a utilizar el mismo color. Y aquí el cable blanco que viene del terminal 6. Y ya quedaron las conexiones: cable de tierra, los cables que alimentan el interruptor, que como veis es un conmutador, pero si se utilizan solamente dos terminales tenemos un interruptor. Y aquí un doble conmutador que lo hemos convertido en un cruzamiento. Y a continuación vemos el funcionamiento. El motor gira hacia este sentido. Hacia este sentido. Cambiamos y damos al interruptor.
y vemos que el motor ha girado en el sentido contrario. Espero, amigo, que sigáis disfrutando del mundo de la electricidad. Gracias por vuestra atención.